We got sound. All right. Now, we are Muy bien. on page 20. Ahora estamos en la página We've already mentioned 21, some of these things. donde This time we're dice going to get right into it. neurogénesis. I do Hablamos de want esto to, anteriormente, pero quiero... ¿qué hice con esto? A ver, there we ¿está go. por Yeah. aquí? Aquí está, lo Here's the encontré. thing. Esa es la The cosa. first part, La primera parte de lo que estamos enfrentando, o lo que estamos tratando, es que and this is part of the main reason why people don't es move parte de la in the razón things of God, the power of principal God. por la que la gente no camina en el poder de Dios y en las cosas de Dios, es que aún tienen en su mente que no pueden hacer esas cosas ellos mismos. ¿Por qué Dios me usaría a mí? ¿Por qué haría esto? Yo me he equivocado, he pecado, lo que sea. Y la gente piensa de sí mismo menos de lo que deben en vez de más de lo que deberían. Entonces, muy seguido ese es el caso. Es por esto que mucho de lo que hacemos cuando le invitamos a la gente que camine en el poder de Dios es que primero les enseñamos quiénes son en Cristo. Es por eso que el entrenamiento de sanidades funciona bien, muy bien por el nuevo hombre. Conocen a Kathryn Kuhlman, poderosa mujer, y su testimonio, ella decía: yo no fui la primer elección de Dios. Lo decía cada que predicaba. Daba su testimonio y decía: Dios fue, y creo que decía el número de personas, a cuántos hombres Dios se le acercó para que hicieran lo que ella logró en el ministerio, y ellos no seguían el camino y no obedecieron a Dios. Y decía ella: pero yo dije que sí. Y ella entendía por qué. Porque ellos no siguieron a Dios, porque dijo: a mí me costó todo. Ella decía: Kathryn Kuhlman tuvo que morir y tenía que mantenerme muerta. Y bueno, si lees alguno de sus libros o has visto sus programas, escucharás su testimonio de primera mano. Pero bueno, este es el punto. He conocido a personas con las que crecí, que en cuanto a conocer la Biblia, el conocimiento bíblico y pasar a tener buenas vidas, wow, estaban años luz adelante de mí. Conocían la Biblia de adelante para atrás y podían citarla mejor de lo que yo puedo, tenían más talento, mejores oradores, lo que sea, en cada área eran mejores que yo. Pero la cosa es que ahora el 90% de ellos ya ni siquiera están en el ministerio. Y muchas veces lo que ellos hicieron lo lograron muy fácilmente. Entonces, cuando pasaron por temporadas difíciles, renunciaron porque no estaban acostumbrados a pelear fuerte por cosas. Y yo, desde que era niño, tenía que pelear por todo y luchar por todo. Siempre era algo. Era yo más bajito que todos, entonces tenía que aprender a ser más rápido. No podía ser siempre más fuerte, pero tenía que aprender cómo convertir la velocidad en fuerza. Así que aún en esa área tenía que batallar y luchar por esas cosas. Y cuando le di mi vida a Dios, tuve que mantenerme haciendo lo mismo, porque de nuevo había gente que predicaban mejor, más talentosos, pero la diferencia es esta. Y esto es lo que siempre noté acerca de ellos. Ellos siempre estaban dudando de sí mismos. Siempre estaban dudando de sí mismos. Dios les mostraba algo, hablaban de ello, y yo decía: wow, eso está padrísimo, está buenísimo. Y ellos decían: bueno, pero ¿y qué tal si fuera verdad? ¿Por qué nadie más lo predica? Ese tipo de cosas. Y créeme, yo he tenido esos pensamientos ocasionalmente también, pero la diferencia entre ellos y yo, y lo he visto en muchas áreas de mi vida, es que mi entendimiento era: ¿sabes qué? Alguien siempre hizo algo por primera vez. Es decir, alguien tuvo que ser el primero en hacer todas las cosas que ahora vemos cotidianamente, y ves todos los descubrimientos, cada uno de los grandes descubrimientos con los que vivimos ahora, la electricidad, todas estas cosas. Ninguno de esos hombres tenían grados universitarios,
Pero cada uno de ellos, prácticamente cada uno de ellos eran hombres de fe. ¿Y saben qué creían? Dios me puede decir cómo hacer esto. Él me puede mostrar. ¿Por qué no me lo mostraría a mí? Porque si Dios no prefiere a una persona sobre la otra, ¿por qué no seré yo? Y ellos no tenían esta idea de si Dios me usaría a mí o no. Si ellos venían del otro lado, ¿por qué no me usaría a mí? Él no hace excepción de personas. A lo mejor no sería yo el mejor, pero hay gente que son peores. Así que seguro me va a poder usar a mí. Si llama a la gente, yo estoy dispuesto a ayudar a personas, seguro me va a ayudarme a ayudar a esas personas. Así que noté en todas esas otras personas que tenían esa mentalidad, pero la gente que yo conocí que deberían estar en la vanguardia el día de hoy, no lo están porque tenían el otro estado mental o la otra mentalidad. ¿Por qué me usaría a mí? No me puede usar a mí. Porque tienes que darte cuenta, aunque tú tienes acciones incorrectas, obviamente no en cuanto a enseñanza, Santiago dice que no haya muchos maestros porque tendrás que rendir cuentas a un nivel más alto, y por eso trato de enseñarles bien, porque me quiero asegurar que lo que comparto es correcto. No es porque yo quiero estar en lo correcto, sino que no quiero guiar mal a las personas. Hay cosas que veo y no las predico hasta que no las pruebe bien, porque quiero asegurarme que son correctas y son bíblicas. Pero muchas personas de las que, por ejemplo, Kathryn Kuhlman, Dios fue a otras personas a invitarlos al ministerio, dijeron que no, pero ella dijo que sí. Es como lo mismo. Esto es lo que creo firmemente. Bueno, número uno, que hemos visto muchos avances en cada aspecto, cada área en tecnología. Puedes mencionar muchas cosas, muchos avances. Exploramos el espacio, increíble. El océano, a cierto grado, es increíble. Ahí debe haber más exploración porque conocemos más acerca del espacio exterior que el océano mismo. Pero bueno, tenemos estas cosas, pero firmemente creo que la siguiente explosión de información y de avance será, y he escuchado a las personas que dicen, es en el ámbito espiritual. Sí, pero no solamente el ámbito espiritual, pero en el ámbito del espíritu y del alma, siendo unidas a la mente de Cristo. Y que como cristianos, porque nosotros tenemos que ser los líderes en esto, porque el mundo no puede hacerlo, porque ellos no tienen la mente de Cristo. Y creo que si los cristianos pueden aprender y abrazar lo que estamos enseñando, por ejemplo, ahorita en la renovación de la mente, que la mente de Cristo funcione más normalmente y diariamente en nosotros, que los cristianos podrán ser líderes en áreas de tecnología y áreas de descubrimientos, en toda área, porque tendrán la mente de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Así que ni siquiera quiero usar el término, no queremos conectarnos a el poder de Dios. Por ejemplo, Jesús no accesaba el poder del Espíritu, caminaba en el poder del Espíritu. Cuando accesamos la mente de Cristo es como vemos la operación de los dones. Se presenta el don, se manifiesta el don y luego ya se desconecta. Pero realmente lo que queremos es caminar y vivir y operar en la mente de Cristo, en la llenura del Espíritu. Pero la única forma que lo podemos hacer en verdad es renovando nuestra mente a la mente de Cristo para que la llenura del Espíritu pueda fluir sin estorbo a través de nuestra alma. Esta es la cosa. Dios no... Tienes que darte cuenta. Aún en la iglesia, Dios no se mueve directamente del espíritu a la carne. Todo lo que Él hace primero hace que pase a través del alma. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, a los profetas se les apedreaba si decían algo que no ocurría en el futuro, porque lo único que tenían que hacer, su trabajo era escuchar de Dios y repetir lo que escuchaban. Así que si no lo repetías correctamente o si decías algo que no ocurría, sabían que o no lo habías escuchado o estabas mintiendo, entonces te mataban por falso profeta. En el Nuevo Testamento no se nos enseñan de que si algo no ocurre, si algo
dijo algo, un profeta, que lo apedrees si no ocurre, sino que ahora si escuchamos una palabra profética, que la pongamos a juicio. Porque ahora no opera de esa forma. El Espíritu antes venía sobre el profeta, pero ahora ya no viene el Espíritu sobre nosotros, sino que está en nosotros. Está unido a nuestro espíritu. El que está unido al Señor es un espíritu con el Señor. Su espíritu y nuestro espíritu están combinados. Vamos a decirlo de esta forma, están en perfecta unidad. Así que cuando Dios habla, tiene que pasar a través de nuestra alma, porque nos dice algo en nuestro espíritu, tenemos que formular las palabras, y al decirlas, porque los profetas del pasado se brincaban la interacción del alma, porque Isaías habla de la primera y segunda venida de Cristo. Cuando él habla esas profecías y no veía las dos cosas y no sabía cuál era cuál, y tienes que diferenciarlo si lo estudias. Dices, ok, esto habla de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Los profetas no podían ver la diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu solamente venía sobre ellos y no estaba en ellos. Si, por ejemplo, había veces que el profeta veía o escuchaba, pero el punto es que en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu está en nosotros, ahora el Espíritu Santo tiene que pasar a través de nuestra alma, porque tenemos que formular las palabras para decir lo que Dios está diciendo. Y para formar las palabras tiene que atravesar nuestra alma. Así que esa palabra profética nace en nuestro espíritu, pero tiene que atravesar nuestra alma, a través de nuestra alma, nuestra mente. Si tiene nuestra mente tradiciones de hombre muy arraigadas, entonces cuando sale la palabra profética vas a manchar la palabra por cómo fuiste enseñado en esa escuela de la que vienes. Y es por eso que tenemos que poner en juicio esas palabras. Tenemos que venir con el escalpelo y dividir y decir, esto es espíritu y esto es alma o es carne. Hay personas que profetizaron sobre mi vida, por ejemplo, y usaron ciertas palabras y frases que sé que no eran las correctas. Pero la razón por las que las usaron es porque vinieron de esa escuela, cómo aprendieron en esa escuela, en ese estilo de ministerio, y me doy cuenta que esto es así porque yo entiendo la palabra de Dios, y cuando escucho cómo lo dicen ellos, lo pongo en juicio. No lo pongo en juicio en que si es correcto o incorrecto, sino más bien es como interpretar lo que están diciendo, que es otra forma de poner cosas en juicio. Están usando este término, por ejemplo, recibirás una doble porción de la unción, o este tipo de unción, y lo están diciendo porque es así como ellos fueron entrenados y como aprendieron vienen de esa escuela, por así decirlo, pero sé lo que están tratando de decir, así que tengo que interpretarlo basado en la realidad de la palabra de Dios y no basado en cómo ellos aprendieron ministrar en esto. Así que vas a diferentes iglesias y profetiza la persona en diferente, y tienes que darte cuenta de qué escuela vienen, porque su mentalidad manchará la palabra profética a cierto nivel. Así que tienes que limpiar la palabra de esa mancha de tinta, por así decirlo, y mantenerla pura. Ahora que estamos en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios está en nosotros y no está trayéndola sobre nosotros, sino a través de nosotros. Ok, sigamos. Hemos estado hablando de, seguimos en la misma página, por cierto, donde dice Neurogénesis. No me acuerdo qué número es, no sé qué número tienes, pero bueno, estamos hablando de lo que no es renovar la mente, y tenemos que darnos cuenta que, ahí donde dice la sección neurogénesis, naces con un número limitado de células cerebrales, y si las dañas o las matas nunca volverán a crecer. Eso es lo que pensábamos antes, pero ahora sabemos que no es así. Puede que no vuelvan a crecer, pero obtienes nuevas cada mañana mientras duermes. Es decir, las mismas no regresan, pero hay nuevas que se generan para reemplazar las que fueron dañadas. Pero eso ocurre cada mañana mientras duermes a cierta hora. Ahora, es extraño porque cuando te ejercitas, por ejemplo, no estás haciendo que crezca tu músculo, sino que estás destruyendo tus músculos. Se rasgan y el músculo crece
porque son cicatrices básicamente cuando sana, crece y se hace más fuerte. Lo interesante es que te ejercitas en la mañana o en la noche, por ejemplo, y no es ahí cuando crece el músculo, ahí es cuando se rasga o se desgarra, sino que al otro día, en la mañana del otro día, 3 o 4 de la mañana, empieza el crecimiento. En momentos ese músculo se repara a sí mismo y ahí es que viene el crecimiento. Así que el crecimiento no se ve, se experimenta, pero se experimenta cuando duermes. Es casi como cuando vas a una cirugía, te ponen a dormir y trabajan en ti. Es así. El crecimiento ocurre cuando estás descansando, no cuando estás trabajando. Uy, hay todo una enseñanza espiritual que podemos hablar de ella después, que el crecimiento viene en el reposo, no en el trabajo. Pero bueno, la neurogénesis, el nacimiento de las neuronas, es el proceso mediante el cual se generan neuronas a partir de células madres neurales y células progenitoras. Más activa durante el desarrollo prenatal, la neurogénesis es responsable de repoblar el cerebro de crecimiento con neuronas. La neurogénesis es la forma en que el cerebro se reabastece y se reabastece continuamente con nuevas neuronas. Cuando nace un bebé, dentro de los primeros 2 años de su vida, la mitad de sus células cerebrales mueren. Nacen con el doble del número de neuronas y mueren la mitad para cuando tienen 2 años, que te ayuda a entender el comportamiento de un niño de 2 años, ¿verdad? Los 2 años, los 2 terribles les llamamos algunos, pero bueno, no quiero ponerles una etiqueta, pero bueno, están perdiendo la mitad de su cerebro, o sea, perdieron la mitad de su mente, es obvio, es fácil entender porque son como son los niños de 2 años, pero bueno. Reponer el cerebro con nuevas neuronas, sigue diciendo, no es renovar la mente en el sentido bíblico. Dios ha diseñado nuestro cerebro de una manera tan fenomenal que le permite continuar aprendiendo hasta que muera. Nunca llenarás tu cerebro. Renovar tu mente es un mandato, Romanos 12:2, por lo tanto es una acción voluntaria, lo que significa que tienes control si lo haces o no. Debido a que se te ordena que lo hagas, es obvio que no sucederá a menos que tomes medidas proactivas para hacerlo. El hecho de que tengas una opción de hacerlo o no, prueba que renovar tu mente no es neurogénesis, porque tu cuerpo realizará automáticamente la neurogénesis si lo quieres o no lo quieres hacer. Por lo tanto, la neurogénesis no puede ser un acto voluntario ni puede ser la renovación de la mente. Así que, ¿qué es la renovación? ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la Biblia personificada, porque Cristo era la palabra hecha carne. Tener la mente de Cristo operando en usted es tener los pensamientos, planes y objetivos de Cristo como propios, llevándose a cabo completa y plenamente en su vida. Tener la mente de Cristo en plenitud es responder automáticamente como lo haría Cristo en cada situación. Tener la mente de Cristo funcionando completamente en y a través de ustedes, caminar en amor hacia Dios y amor hacia la humanidad en todo momento. Ahora, escúchenme bien, no les estoy dando permiso a ser groseros. Eso no significa que siempre vas a ser cortés. ¿Me entienden? Jesús siempre hablaba lo correcto y siempre estaba en lo correcto, hacía lo correcto, pero no siempre era cortés con todo el mundo. En fin, tener la mente de Cristo es funcionar completamente en y a través de usted, la mente de Cristo funciona plenamente en la sabiduría de Dios. La mente de Cristo tiene la sabiduría y conocimiento de Dios operando en todo momento. Imagínate tener todo el conocimiento y sabiduría que están escondidos en Cristo, están ahí, y Él se muda a tu cuerpo, a tu ser. Ahora, ese conocimiento y sabiduría está en ti a través de Él, pero y hay ocasiones en que estás ahí ministrando a una persona y te pones disponible para Dios y crees que el Espíritu Santo ministrará a esa persona, y el Espíritu Santo toma esa sabiduría y conocimiento y lo ministra a esa persona, y lo llamamos una palabra de sabiduría profética, de conocimiento, pero Él está tomando esa conexión. Pero, y no puedo enfatizar esto suficiente, no lo está bajando del cielo. El Espíritu Santo está en ti. De tu interior fluirán ríos de agua viva. Habló del Espíritu Santo en esa ocasión. Así que de nosotros
correrán ríos, en plural, de agua viva. Así que esta agua viva, que es el Espíritu Santo que está en ti, nota que esto no es el Espíritu en la forma de ser salvo. Es decir, está fluyendo de ti y no hacia ti. Está fluyendo de ti hacia otros. Es decir, no está hablando de ser salvo. Si tienes el Espíritu, obviamente está hablando de que eres salvo, pero esta acción no es la acción de salvación, sino que el Espíritu que está en ti, viviendo en ti. Dijo, cuando venga el Espíritu, le conocerás, y lo conoces porque mora contigo y morará en ti. Y Yonggi Cho, el doctor Yonggi Cho, fui a su iglesia hace poco, este año. Es sorprendente su iglesia. No lo conocía a él, pero estuvimos en la iglesia, nos dejaron pasar, estaba cerrado, pero nos abrieron la puerta y nos dieron un tour. Está muy bonito. Pero bueno, él dijo, y me gusta mucho cómo lo dijo que él estaba buscando a Dios y estaba buscando dónde encontrarlo. ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Dónde lo encuentro? Fue a la Biblia, fue a la iglesia, fue a diferentes lugares, pero fue a la Biblia. Se dio cuenta que la dirección de Dios es nosotros mismos, porque Dios vive en nosotros ahora a través del Espíritu Santo. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos la habitación de Dios, es decir, Él vive en nosotros a través del Espíritu. Así que el Espíritu en nosotros es como Dios habita en nosotros. De nuevo, podemos entrar en hablar de física cuántica y conexiones, cosas que pasan aquí, pasan allá, y cómo podemos estar conectados con Él, y cómo nos podemos meter en teoría de supercuerdas, y cómo él está conectado con nosotros, y nosotros estamos conectados con todo individuo, con todos los humanos, estamos conectados por el Espíritu. Ok, estamos conectados de dos formas en cada persona en este mundo. Aún si no son nacidos de nuevo, simplemente por ser humanos hay una conexión directa. Puedo orar desde aquí por una persona que no ha nacido de nuevo y no sube la oración y se conecta para allá. La conexión es directa porque tú estás conectado con ellos por ser humano, por ser los dos seres humanos. Pero si son nacidos de nuevo, ahora tenemos dos conexiones. Es aún más fuerte. Entonces eso opera obviamente más fuerte, pero bueno. Pero dijo que el doctor Yonggi Cho dijo, la dirección es nosotros, el conocimiento y sabiduría de Dios está en nosotros, pero el problema es que si tú no crees, si tú no piensas o que eso solamente puede ocurrir ciertas ocasiones, eso es lo que recibirás, porque tú recibes lo que crees. Todas estas cosas, estoy tan sorprendido, me maravilla. Okay. La mayoría de las veces la ciencia no se alinea con el cristianismo, pero cuando el cristianismo y la doctrina es correcta, es sorprendente cómo la ciencia se alinea y apoya el cristianismo correcto. No apoya, no se alinea con religiosidad ni con iglesiidad, por así decirlo. Cuando la doctrina es correcta, es fácil ver la correlación aún en el espíritu, porque Dios creó este mundo, las leyes y todo acerca de ello. La única diferencia es que tenemos que verlo. Estamos viendo una versión caída de lo que Dios creó, es lo que vemos. Pero bueno, ya es otro tema completamente. En fin, la mente de Cristo tiene la sabiduría y el conocimiento de Dios operando en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos podemos profetizar en cualquier momento, pero tienes que saber y creer que puedes. Eso es fe, ¿verdad? Entonces, cuando sabes que puedes, entonces puedes hacerlo. Eso incluye literalmente todas las cosas, todo el conocimiento de Dios que está en Jesús. El poder de Dios puede ser aplicado en cualquier momento. Esto es la base del seminario que damos de sanidad. No tenemos que ir y ayunar y luego soltar el poder. Podemos caminar en el poder todo el tiempo. Así que bueno, la mente de Cristo no reconoce ni siquiera la posibilidad de carencia o fracaso. Esto es grande. Si puedes entender esto, cubre todo. Porque nunca tendrás que preocupar, ¿tendré suficiente fe o no?
Más bien, como creyente, ¿podría yo no tener suficiente fe? Claro que no, como creyente, porque lo que creo, eso es lo que quiero recibir. Ahora, después dice, la mente de Cristo no piensa en términos de tener fe o no tener fe. La fe, el amor y la confianza son los estados normales de la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo no oscila entre la fe y la duda. El hecho de que si te preguntas si tienes o no suficiente fe, estás oscilando en ese punto, no tienes fe. Entonces deja de oscilar entre una y otra, decide no dudar. Hay gente que, sí, hay gente que si yo pienso en ellos, me enoja. Hoy no estás caminando en perdón. No estoy hablando de personas, individuos que conozco, sino más bien situaciones, cosas, ves las noticias y estás viendo algo y estás pensando en eso. Esta persona le hizo esto a un niño. Si pienso mucho en eso, créeme que le hablo al tipo que va a ejecutar al tipo ese y le digo, déjame apretar el botón. Y puedes terminar en eso porque el viejo hombre se levanta, ¿verdad? Entonces, hay lugares en mi vida, de mi pasado, que, gloria a Dios, son trofeos de Dios porque es lo que era yo y ahora quien soy yo es una bendición. Y puedo hablar de esas cosas de mi pasado, decir, así era yo. Y hay gente que me dice, oye, te conozco de hace 40 años y tú hacías esto y esto. Y yo diría, sí, así es, lo hice. No me siento ya mal porque, aunque es verdad, ahora soy diferente. Estoy feliz porque ahora soy diferente, ¿sí? No negaré que lo hice, pero diré, es aquel que lo hizo, se murió, pero la gloria de Dios es que Dios me hizo quien ahora soy y soy diferente de como era antes. Bien, ahora, hay cosas al mismo tiempo que podría pensar de mi pasado y si permito que mi mente se mantenga enfocado en ello, me enojaré o andaré en la carne. Mi esposa y yo perdimos 4 veces todo lo que teníamos. Lo perdimos todo. No tenemos fotos de nuestra boda. No tenemos fotos de nuestros hijos cuando estaban pequeños más que las que tienen mis familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, no tengo tiempo para entrar en detalles. Lo perdimos todo. 4 veces. Y puedo pensar, porque una ocasión hubo una persona específica que causó, fue su culpa de que perdimos todo, las fotos y todo eso que les digo. Fue una persona específica. Puedo pensar en esa situación. Y de inmediato, sí, me empiezo a enojarme, se me sube la presión arterial, me palpita fuerte el corazón. ¿Y por qué? Porque te concentras en eso. Así, ¿qué es lo que hago? Decido no pensar en ello. Elijo no ir para allá. No permito a mi mente que siga en esos pensamientos. Y si hay gente que me empieza a decir de ese pensamiento, digo yo, ok, es para aquí donde va esa conversación. No, ya no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrar a personas que te van a no quiero ir a buscar a nadie, ¿verdad? Entonces, que esa persona, la quiero muerta, pero estoy hablando de mi viejo hombre, no de la persona que me hizo ese mal, pero en fin, bueno, ok. Pero entiendes lo que estoy diciendo, pero la razón por la que le digo es que tenemos una decisión, tenemos la elección, caminar en fe o en duda. Camina en fe. No permitas a tu mente que dude. No permitas a tu mente que dude. Detente. Date la vuelta y di, no, ¿sabes qué? Elijo creerle a Dios. Pero ¿y qué tal si? No es que no hay qué tal si en fe. ¿Por qué? Porque si mi fe está en Dios, no hay qué tal si no pasa. Porque Dios es yo soy. ¿Cuál es tu necesidad? Bueno, necesito dinero. Bueno, Dios es Jehová Jireh, Él provee. Bueno que viniste conmigo porque yo tengo a Jehová Rafa y es mi sanador. ¿Tienes suficiente poder para orar por mí? No tengo yo el poder, pero no lo necesito. Él tiene todo el poder, va a fluir a través de mí, así que no permito a mi mente
de si tengo carencia o no, porque tengo de su llenura. Ese es el punto. Y su llenura puede arreglarlo todo. Y si puedo verlo, puedo decirlo. Y si lo digo, todo lo que desate en la tierra se desate en el cielo. Lo que ato en la tierra se ata en el cielo. Lo que digo, Dios está de acuerdo y el infierno obedece. Así que tú eres la única persona que tienes control de tu mente y puedes decidir mantenerte en la fe y no permitir tu mente que dude o que no crea. Ni siquiera dejes que vaya para allá. Ok, que sube aquí a alguien. ¿Le está ayudando esto? Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.